Seguramente has escuchado hablar de la gentrificación en las noticias, en redes sociales o incluso puede que tú mismo hayas sido víctima de este fenómeno. Pero, ¿sabes realmente qué es la gentrificación y cómo impacta en las dinámicas urbanas? Quédate en este video para entenderlo mejor. Como siempre, vamos a empezar por el concepto. La gentrificación es un proceso de renovación de zonas urbanas, usualmente de bajo poder adquisitivo, que con el tiempo adquieren mayor plusvalía, es decir, aumentan su valor comercial. Este proceso suele venir acompañado de la llegada de personas de clase media y alta, lo que provoca el desplazamiento de los habitantes originales, en su mayoría de clases sociales más bajas, hacia zonas más alejadas de sus centros de trabajo, educación y recreación. Ahora bien, ¿qué provoca la gentrificación? Las razones son múltiples y por lo general están interconectadas. Primero, la lógica del mercado inmobiliario. Cuando los precios de las zonas tradicionales se elevan, muchas personas buscan barrios más accesibles, pero con potencial de crecimiento. Esto genera un fenómeno de colonización, donde nuevas inversiones remodelan edificios antiguos, mejoran infraestructuras y transforman la oferta comercial. Otro factor es el impulso de políticas públicas que, bajo el discurso de la recuperación urbana, fomentan megaproyectos, remodelaciones masivas o reestructuraciones viales, atrayendo inversionistas privados. Aunque en el papel suenan como estrategias de desarrollo, en la práctica terminan beneficiando más a las élites económicas que a los residentes históricos. Además, los cambios culturales también influyen. Muchas personas jóvenes, artistas y profesionales buscan barrios auténticos, con historia y carácter, lejos de la homogeneización de los suburbios. Sin embargo, esta búsqueda de autenticidad irónicamente impulsa procesos que terminan desplazando a quienes les daban ese mismo carácter al barrio. Pero, ¿cuáles son las implicaciones reales de la gentrificación? Más allá del cambio en el paisaje urbano, este fenómeno afecta profundamente la vida de las personas. La expulsión de los habitantes originales no solo significa perder un hogar, también implica romper redes de apoyo, desarraigar costumbres, tradiciones y formas de vida que se habían tejido por generaciones. En términos económicos, los efectos también son serios. A medida que aumentan las rentas y los precios de los servicios, los pequeños negocios familiares no pueden competir con las nuevas cadenas comerciales o boutiques de lujo. Esto provoca un cambio en el tipo de empleo disponible, desplazando oficios tradicionales en favor de trabajos ligados al turismo, el entretenimiento o los servicios de lujo. Y en cuanto al tejido social, la gentrificación puede fragmentar las comunidades, generando tensiones entre los nuevos residentes y los habitantes originales que logran permanecer. Surgen conflictos culturales, percepciones de invasión y desplazamiento simbólico, además del desplazamiento físico. Pero, ¿a quiénes afecta más este fenómeno? Principalmente a sectores populares, comunidades indígenas urbanas, adultos mayores, trabajadores informales y familias de bajos ingresos. Estas poblaciones tienen menos capacidad de adaptación ante el aumento de los costos y enfrentan mayores dificultades para encontrar alternativas de vivienda dentro de la misma ciudad. Las consecuencias no terminan ahí. La expansión urbana hacia las periferias genera otros problemas: largos tiempos de traslado, saturación del transporte público, aumento de emisiones contaminantes y pérdida de calidad de vida. Es decir, la gentrificación también tiene un impacto ambiental y urbano que muchas veces no se toma en cuenta. Entonces, ¿la gentrificación es siempre mala? La respuesta es compleja. Algunos especialistas reconocen que puede haber beneficios: mejora de infraestructuras, disminución de ciertos índices de violencia o la reactivación económica de zonas abandonadas. No obstante, cuando este desarrollo no incluye mecanismos de protección para los residentes originales, termina reproduciendo desigualdades y profundizando la exclusión social. En pocas palabras, el problema no es la renovación urbana en sí misma, sino el modelo de renovación que se aplica. Si el desarrollo se hace bajo una lógica puramente mercantil, sin considerar las comunidades que habitan los barrios, el proceso de gentrificación resulta profundamente injusto. Entonces, ¿qué alternativas hay? Desde políticas públicas que frenen la especulación inmobiliaria hasta programas de vivienda social y apoyos para negocios tradicionales, existen estrategias que buscan renovar las ciudades sin expulsar a quienes ya viven ahí. También es clave impulsar leyes que protejan el derecho a la ciudad para todos, y no solo para quienes pueden pagar más. Sin embargo, estas alternativas solo funcionan si existe voluntad política y presión social organizada. La lucha por el derecho a la ciudad implica reconocer que no se trata solo de renovar fachadas, sino de construir espacios donde todas las personas tengan un lugar. Y es que, al final del día, la gentrificación no solo es un fenómeno urbano, sino también un reflejo de las dinámicas del poder que existen en la sociedad.
Cuando las políticas urbanas favorecen solo a un sector de la población, se está priorizando el capital por encima del bienestar colectivo. Por eso, la participación ciudadana es clave. Organizaciones locales, colectivos comunitarios y grupos de vecinos tienen el poder de incidir en las decisiones que afectan a sus barrios. La gentrificación no tiene que ser una sentencia irreversible. Si se organiza y lucha desde abajo, se pueden lograr cambios. Una de las principales herramientas en esta lucha es la presión para que las autoridades locales implementen políticas de control de alquileres, de renovación urbana que incluya a los residentes originales y de inclusión social en proyectos comerciales. La gentrificación puede ser manejada de forma más justa así. Desde el inicio, se asegura que las personas más vulnerables no sean desplazadas. Además, es importante que se establezcan mecanismos de protección para las viviendas de interés social y que se impulse la creación de nuevas viviendas accesibles en zonas en proceso de gentrificación. De nada sirve mejorar un barrio si, al final, sus habitantes originales terminan siendo desplazados y no pueden beneficiarse de las mejoras. Por último, la educación y la concientización juegan un papel fundamental. Entender cómo funciona la gentrificación y cómo impacta a los más vulnerables puede crear un clima de solidaridad entre los residentes y los nuevos vecinos. La gentrificación no tiene que ser una batalla entre grupos de diferentes clases sociales. Al contrario, la solución debe ser un esfuerzo conjunto para que la ciudad sea inclusiva para todos. Esto es todo por este video. Cuéntame, ¿tú crees que la gentrificación tiene más beneficios o prejuicios para las comunidades locales? ¿Conoces algún barrio de tu ciudad que haya cambiado mucho en los últimos años? ¿Qué opinas de los cambios? Puedes dejarme tu respuesta y cualquier otro aporte en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y escuchaste un episodio más de La Nota Perdida.